Bueno, ante todo, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a la organización del máster por haberme invitado y vamos a pasar rápidamente a exponer un tema que puede en principio, y posiblemente lo sea, farragoso porque tiene un alto contenido jurídico, un alto contenido técnico, que vamos a tratar de elucidar, pues de acuerdo con este pequeño programa de exposición que les planteo aquí. Vamos a hablar de la naturaleza del dominio público y vamos a empezar a ver qué es eso del dominio público, el régimen de utilización y los tipos de usos del agua, las autorizaciones y concesiones del dominio público, el control del agua y de los terrenos y obras en el dominio público y los daños al dominio público. Vamos a ver si esto funciona como tiene que funcionar. Sí. Bueno, en primer lugar, antes de empezar a hablar del tema concreto de la exposición, simplemente hacer una brevísima referencia a la importancia del elemento agua que tiene, medido simplemente por el número, por los millones de referencias que sobre el agua y cuestiones relacionadas con el agua está en la página, en la red. Del mar hay 4.600 millones de referencias. Esto simplemente es he sacado la cuenta, ya está, yo tengo aquí algunas. Del agua, 390. De los ríos, 150 millones de referencias, de los océanos, 36, del dominio público, 4,1, y del dominio público hidráulico también se encuentran modestamente, pero 376.000 referencias, de diferente naturaleza, diferente contenido, unos dirán más, otros dirán menos, pero en fin, ese volumen tan impresionante de referencias, pues da cuenta pues de la complejidad que tiene el agua, de la complejidad que tiene los elementos constitutivos del ciclo hidrológico del agua y de aspectos ya más de contenido administrativo, el dominio público y el dominio público hidráulico. Eso también se recoge, es que no veo nada, no sé si puedo pinchar, sí, ahora. El número de enlaces que existe sobre el agua, pues está en todas las administraciones, simplemente citaré la del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que tiene una página web con un importante aparato relacionado con el agua. Con una serie de visores, el visor geográfico del SIA, el libro digital del agua, sistemas de indicadores del agua, descargas del SIA. De la Confederación Hidrográfica del Segura, pues tenemos nuestra propia página web, en la que luego más adelante entraremos para concretar algunos aspectos que pueden ser de interés en materia de zonas inundables, entre otros. Pero existen páginas del Centro de Estudios y Experimentación, antiguamente de Obras Públicas, ahora del Ministerio de Magrama, que tiene un importantísimo desarrollo en materia de investigación de obras públicas, de documentación. ISPAGUA es un centro de documentación en materia de agua. Organismos autónomos, el canal del Taivilla, el canal de Isabel II, que es lo mismo que el Taivilla, nada más que en Madrid, de las sociedades estatales de agua, Acuamea, Acuasur, el Instituto Geológico y Minero de España, que son los que más saben teóricamente de aguas subterráneas y de hidrogeología, que es un aspecto importantísimo también del dominio público, las aguas subterráneas. Las comunidades autónomas tienen sus propias páginas, como es lógico. El Instituto Euromediterráneo del Agua es una página asociada a la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, también de la Consejería de Agricultura, empresas públicas de la Comunidad Autónoma, de Saneamiento, de SAMUR, la Generalidad Valenciana, también tienen las propias. En fin, hay una multitud de páginas de información en la web, en la que uno, cuando se enfrenta con temas de agua, pues uno se pierde, realmente se pierde. Yo llevo recopilando información y trabajos y no sé qué, y bueno, me parece que tengo 20 gigas de información y tengo miles de archivos, porque es una materia inabordable. Los colegios profesionales, las universidades, todas las universidades tienen la suya, entonces alguna referencia al agua y al medio ambiente. Las empresas privadas también tienen un importante desarrollo. Las Aguas de Barcelona, que es una sociedad que gestiona la mayor parte del abastecimiento municipal, en buena parte incluso de Europa. Aquages, Akbar, las organizaciones ecologistas también dicen mucho y tienen mucho que decir en materia de agua, tienen sus páginas en las que dan a conocer cuestiones relacionadas también con el agua. La Asociación Naturalista del Sureste,
y naturalmente las instituciones supranacionales como la Unión Europea, en la que hay proyectos muy importantes del ACUA, el Parlamento Europeo. Hay desarrollos de proyectos muy interesantes y muy importantes en la Comisión Europea en el marco del 7º Programa Marco de las regiones de potencial de conocimiento y de la investigación, el desarrollo sostenible del agua, el Proyecto Europeo para el Uso Sostenible del Agua para Riego, el NUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una organización privada que se llama ACUA, la ONU, el Consejo Mundial del Agua, el Foro Mundial del Agua, la UNESCO, en fin, hay la OCDE, por descontado, los Estados Unidos, que aportan de forma gratuita a través de una organización militar, la US Army Corps of Engineers, que aporta, pues el GERRAX es de su origen, algunos instrumentos y algunas herramientas de cálculo importantísimas, y tienen también un Centro Nacional de Mitigación de Sequías, es decir, en Centroamérica, en Sudamérica, en la cultura islámica también tiene su aportación, en fin, una serie de informaciones muy importantes, muy extensas y de mucho contenido, que simplemente la lista que acabamos de pasar tan rápidamente pues hace pensar que la dimensión del agua en la actividad económica y social pues es de una complejidad enorme. Nosotros iremos rebajando esta complejidad hasta hablar de temas concretos, porque si no, nos vamos a estar por las nubes todo el día. Y empezamos entonces a entrar en la materia, en el tema de este seminario, que es el dominio público hidráulico, hablando de lo que es un dominio. Un dominio es el poder que alguien tiene de usar o disponer de lo suyo, es decir, es un poder, es una propiedad, derecho a la propiedad. Y la distinción simplemente, para alguien que no es jurista como yo, ni lo son ustedes, me parece, o vosotros, es que la distinción de dominio público es el régimen jurídico que es aplicable a unos bienes de naturaleza de dominio público y otros que son de dominio privado. Unos tienen el derecho público y otros el derecho privado, sin entrar en más consideraciones. ¿Y cuál es el concepto y las características del dominio público? Pues el dominio público es el conjunto de bienes que por su naturaleza y por los fines que con ellos se tienden a satisfacer se hayan sometidos a un régimen jurídico especial de derecho público. Esto es una definición que parece que es una redundancia, pero es la definición mejor de lo que es el dominio público. Conjunto de bienes de propiedad pública del Estado afectados al uso público, directo o indirecto, de sus habitantes que están sometidos a un régimen jurídico especial de derecho público. Eso es el dominio público, en términos generales. Ahora vamos a concretar el del dominio público hidráulico, cuál es su contenido. Y como característica fundamental, por la que todo el mundo conoce, es inalienable, imprescriptible e inembargable. Es decir, es un sagrado, para entendernos, ¿eh? No se puede tocar, no se puede vender, no prescribe. La prescripción es un procedimiento porque cambia de propiedad, pero eso no es aplicable al dominio público. De suerte que si alguien ocupa pacífica e ininterrumpidamente durante cientos de años, él y sus sucesores, un dominio público, no lo adquiere. Hay una técnica en derecho que es lo que llaman los juristas la usucapión, que es la prescripción adquisitiva cuando se hace de forma pacífica e ininterrumpida. Ese procedimiento de adquisición de un derecho estaba vigente hasta la vigente Ley de Aguas. En el que se termina ese procedimiento hay unos plazos en los que se mantiene ese derecho, adquirir el derecho, valga la redundancia, pero ya no es posible, ya no se puede adquirir de esa manera, ni exclusivamente se obtienen derechos de aprovechamiento de aguas, por ejemplo, mediante concesión o porque es una disposición legal. Cuanto al dominio público, pues lógicamente en una primera clasificación, la más elemental quizá, es que hay un dominio público de carácter natural y hay otro de carácter artificial. Natural, que está en la naturaleza, como las playas del mar, los ríos, los arroyos, y el artificial, que está constituido por bienes que son creados por la acción humana, las calles, los caminos, los puentes, las canalizaciones, y un concepto asociado, el de afectar, es consagrar un bien al dominio público. Cuando se ejecuta una obra civil y se quiere consagrar, hay que afectarlo, y desafectarlo es el proceso contrario, de manera que es sustraerlo, ese bien, del uso público. Por ejemplo, los cauces del río tienen la forma que tienen y aquí vemos, aquí al lado, que hemos hecho una canalización
y ha generado una serie de sotos y bosques, una serie de sotos, de meandros que se han abandonado porque se ha alineado el canal, porque esto es un canal, no es un río, y ha dejado unos terrenos que estaban afectos al dominio público fuera de su funcionalidad hidráulica. Ya por ahí no circula el agua, es más, los terrenos que se han, el vaciado para ejecutar la obra de encauzamiento ha rellenado el antiguo meandro del río. Bueno, ya no tiene ninguna funcionalidad hidráulica, ni lo puede tener, pero hay que desafectarlo, porque habiendo sido o siendo de dominio público, lo sigue siendo hasta que no haya un procedimiento de desafección, y eso no ha ocurrido todavía. Se ha quedado ahí, son bienes de dominio público y no se pueden realizar con ellos más que las cuestiones que con el conocimiento y autorización del patrimonio del Estado. Bueno, pues existen bienes destinados al uso público y bienes destinados a un servicio público. Al uso público, las plazas, las calles, los servicios públicos, los edificios públicos, etcétera. Y hay otra serie de bienes cuya concesión compete a la Administración. Este es el común de lo que se van a encontrar ustedes y está la actividad fundamental de las administraciones hidráulicas, las concesiones de uso y aprovechamiento de bienes del dominio público hidráulico. Bueno, aquí alguna serie de consideraciones cuando se planteó en la forma como la Constitución española del año 78 planteó la cuestión de los recursos naturales, entre los cuales está naturalmente el agua y está el dominio público hidráulico, porque no se refiere la Constitución del 78 expresamente al dominio público del agua, ni al dominio público hidráulico ni al agua, sino que se refiere a los recursos naturales. Entonces, hubo una posible alternativa, cuando esto se planteó así, cuando se hizo la Constitución, porque se podía haber optado a que las aguas, como existe en otros países, relativamente pocos, pero Chile es uno de ellos, por ejemplo, en que las aguas pueden ser de naturaleza privada. En España lo han sido. En épocas anteriores, antes de la ley de 1879, que es la primera ley de aguas, pues las aguas eran de naturaleza privada, pertenecían a los propietarios de los terrenos, a los condes, a los que los reyes otorgaban. Bueno, decía que se podía haber optado por el dominio privado de las aguas con una serie de limitaciones. Aquí se consideró que era necesario declarar el dominio público de todas las aguas, siguiendo la tradición que se había iniciado en la ley del 79 y posteriormente se desarrolló con la ley del 1965, la ley de aguas, la que conocen ustedes como ley de aguas, y que ha culminado en este proceso de declarar bienes dentro del dominio público hidráulico con la ley de 11/2005, donde se declaran que también las aguas desaladas procedentes del mar también forman parte del dominio público. Bueno, se define el dominio público estatal en la Constitución y se dice que son algunos bienes del dominio natural, entre los cuales el dominio público hidráulico se encuentra. Son bienes, dice, del dominio público del Estado, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. De forma que se reserva al Estado la potestad de manualizar esas cuestiones. Así que la Constitución española marca la pauta, en esta época ya moderna, contemporánea, mejor dicho, para que las aguas continentales se califiquen como bienes públicos y para introducir una nueva figura, que es el de la planificación. La gestión ya era una actividad propia de la Administración española anterior, pero la planificación y la gestión son de competencia estatal. Y entramos ya, pues, después de haber descendido desde el dominio al dominio público, dominio estatal, al dominio público hidráulico. Y se define la Ley de Aguas del año 85 y posteriormente refundido en el Real Decreto 1/2001 y en su posterior ampliación en el año 2005 y posteriormente en la modificación del año 2009. Se regula en diferentes reglamentos que desarrollan esas leyes, en los reglamentos del dominio público hidráulico, de la planificación y las modificaciones posteriores para introducir materias de gestión del riesgo, que ya veremos cómo son, esto deriva de nuestra entrada en la Unión Europea, de la política de las directivas de la Unión Europea en materia de gestión de riesgo, de inundaciones, etcétera, etcétera.
El dominio público hidráulico se define en el artículo 2 del texto refundido, pero antes de eso, simplemente, ya que vamos a entrar ya en el detalle de las aguas, del tipo del contenido del dominio público hidráulico, vamos a hacer un brevísimo repaso a un concepto que ustedes incluso lo han estudiado en sus colegios antes de entrar en la universidad, pero que hay que recordar. Bueno, aquí una pequeña poesía que tenía puesto por ahí. Hay que entrar ya al elemento que configura el dominio público hidráulico, que es el agua. Y bueno, tienen en internet pues infinidad de presentaciones, de artículos sobre el origen del agua, que es muy interesante, y hay que recordar que su origen no es terrestre, el agua. Hace unos 4.000 millones de años nuestro planeta fue objeto de una lluvia de meteoritos que albergaban en su interior hidrógeno y oxígeno, hasta 1.000 millones de toneladas por meteorito. Piensen ustedes que 1 millón de toneladas de agua es el equivalente a un hectómetro cúbico del agua, que es la unidad de medida de agua cuando se habla de una cuenca. La capacidad de almacenamiento de la cuenca del Segura es de ese orden de magnitud, de 1.000 millones de hectómetros, o sea, de 1.000 hectómetros cúbicos. 1 millón de toneladas es un hectómetro cúbico. Pues esa es lo que podía haber en un meteorito, y fue una lluvia incesante de meteoritos que fueron bombardeando la Tierra, y ahora veremos cómo eso ha generado una atmósfera y un ambiente. Y otra parte del agua que existe actualmente procede del interior de la Tierra, por los cráteres y chimeneas, se emana en forma de vapor de hidrógeno y oxígeno desde las profundidades de la Tierra y se incorporan a esas otras aguas de origen no terrestre. Pues durante 3.000 años la atmósfera se fue saturando de vapor hasta que por efecto invernadero, el mismo que el actual estamos viendo, pues se provocó que se condensaran en forma de nubes y se precipitaran en unas lluvias que duraron también millones de años. Ese es el origen del agua que ahora mismo tenemos. Y la pregunta puede acabar, porque también hay un proceso de disipación de alguna parte del agua que se escapa de la atmósfera, pero bueno. ¿Puede acabarse el agua del planeta? Pues todo apunta a que la respuesta se encuentra en el interior de la Tierra, que sigue liberando cantidades y reponiendo de tal manera que no parece, desde luego nosotros no veremos que se acabe el agua por este mecanismo. ¿Y qué es el ciclo hidrológico? Pues como ustedes conocen, la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre en la fase de vapor a la atmósfera y regresa a sus fases líquida y sólida. Es muy interesante conectar el ciclo hidrológico con el sistema climático de la Tierra. Que aunque lo veamos muy poquito, está constituido por una serie de sistemas: la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie sólida terrestre, la biosfera, con una serie de interacciones entre ellos, del calor sensible, el calor latente. Es un complejo muy importante, con una serie de flujos de masa, de agua, de CO2, de metano. Y aquí se expresa un poco la complejidad del sistema, entre los cuales naturalmente también forma parte del sistema climático la acción del hombre sobre todo ese conjunto, lo que está produciendo ahora mismo, pues el cambio de clima, lo que, en fin, parece que hay un consenso ya en la comunidad científica que dice que estamos en un proceso de calentamiento global y que eso puede tener consecuencias, pues eso es el efecto de las actividades humanas. Pero bueno, ahí están la dinámica física de la atmósfera, los sistemas bioquímicos, el forzamiento externo, el sol, los volcanes, etcétera, etcétera. Y la dependencia del clima de una serie de procesos atmosféricos, físicos, químicos, los diferentes tipos de ciclos, además del agua, del carbono, del oxígeno. En fin, no vamos a detenernos mucho en esto. Aquí tienen, por ejemplo, el ciclo del CO2. No entramos en esto con sus fórmulas de balance de energía. Y volvamos a nuestro línea central de desarrollo en materia de... Bueno, pues pasamos directamente ya, porque si no vamos a pasarnos de tiempo, como parece que nos vamos a pasar, simplemente para recordar que a escala planetaria el ciclo hidrológico es como un gigantesco sistema de destilación extendido por todo el planeta. Hay innumerables proyectos aeroespaciales
para conocer con mayor detalle el ciclo del agua que está en la mentalidad de la comunidad científica en materia de cambio climático y todas estas cosas. Se han desarrollado observatorios, la Agencia Espacial ESA, europea, lanza un satélite SMOS, la NASA desarrolla un proyecto de observatorio de la Tierra y el proyecto Aqua. Aquí hay algunas cuestiones que podríamos entrar con mayor detalle, pero no vamos a decir más que el SMOS pues tiene por objeto conocer la humedad del suelo y la salinidad del océano, y conocer la cantidad de agua retenida en las capas superficiales del suelo y la concentración de sal en la capa superior del agua, etcétera, etcétera. Se lanza en el año 2009 y está proporcionando desde entonces una información importantísima para conocer con mayor detalle el ciclo del agua, las previsiones de sequías e inundaciones, mejor conocimiento del fenómeno del Niño, que ya conocen ustedes las influencias que tiene en la zona de América, porque cambia la corriente, en fin. Y también para conocer las necesidades hídricas de los cultivos, que es de una gran importancia en la gestión de las aguas. Aquí tienen ustedes, si entran aquí en la página del SMOS, pues verán con mayor detalle muchas de estas cosas que les estoy contando, verán aquí pues la cantidad de información que está proporcionando. Esto se va. No, esto se sale de aquí. El proyecto Agua del Observatorio de la Tierra de la NASA, 3/4 de lo mismo, con imágenes espectaculares del grado de vapor de agua y, en fin, de una serie de aspectos. Esto se inicia. Toda esta información, en definitiva, no me parece que se inicie. Sí. Bueno, pues aquí tienen también las imágenes que hay de... En fin, una página muy interesante también que convendría que si tienen tiempo, pues vieran, porque son de una importancia y nos hacen centrarnos en la situación en que se encuentra el planeta Tierra y tomar conciencia también de estas cosas, porque al parecer se precisa un cambio de rumbo en la actividad del hombre. Bueno, no merece mucho la pena seguir por aquí. Aquí tienen imágenes sobre el vapor de agua en la atmósfera, en fin, una serie de cuestiones. Y representaciones y animaciones del ciclo hidrológico, pues ya el sistema de información del agua, pues tiene en su página el libro digital del agua, que antes les comenté en la primera, pues tiene hasta su propia página donde está el ciclo hidrológico, donde se consideran estas cuestiones. Si entran ustedes por aquí, en la página del Ministerio de Agricultura, pues entonces tendrán aquí, entran aquí a través de aquí, de recursos hídricos. Posteriormente aquí tienen aquí una pequeña página sobre el ciclo interlocal del agua, una pequeña animación con los diferentes elementos que forman las diferentes fases del ciclo del agua, la evaporación, la concentración, la precipitación, la escorrentía, la infiltración y posteriormente vuelta a iniciarse el fenómeno. Bueno, pues esto... Aquí he recopilado una serie de infografías que dan cuenta de diferentes autores, de los muchísimos que hay del ciclo hidrológico, cuáles son sus elementos, que todos son iguales, como es lógico, con mayor o menor detalle, con una intención u otra del ciclo natural del agua. Esta es otra, aquí están sus conceptos básicos, aquí hay una serie de enlaces, animaciones que hay sobre eso, del ciclo hidrológico en estado natural, del influido también, el agua subterránea, entre distintos compartimentos de la atmósfera, y sobre el territorio, sobre el tiempo de recarga, el tiempo, claro, porque de una fase a otra, y hay una película que muy interesante, que era El viaje de una gota de agua, que hizo la BBC y que se ha retirado ya de YouTube, pero era una película de 1 hora en la que se estudiaba, en términos científicos, el tiempo que transcurría desde que cae una gota hasta que se infiltra, el tiempo que pasa, es decir, el tiempo de tránsito de unas fases a otras,
cómo está en un punto de la Tierra y aparece en otro totalmente distinto, esa misma gota de agua, y es una película que a mí me gustó muchísimo, pero que no la he podido traer y no la puedo recuperar porque de pronto la han borrado de internet y ya no está, por derechos de autor, me ha parecido que he leído, y no he encontrado otra similar. ¿Cómo afecta el ciclo geológico al hombre con sus actividades? Bueno, en definitiva, las fases del ciclo del agua, pues ya lo conocéis: evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía y circulación subterránea. Posteriormente la fusión, la solidificación y se repite el ciclo. Y aquí, pues incluso, pues aquí hay una serie de procedimientos de cálculo de los diferentes elementos, cómo se miden la precipitación, cómo se mide los demás elementos de evaporación, los tanques de evaporación, todas estas cosas, sobre el cual, pues lógicamente no nos podemos detener porque no vamos a tener tiempo. Bien, el ciclo hidrológico en la ley de aguas está considerado de manera expresa y se dice que corresponde la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Bueno, se han dado autorizaciones incluso para que vayan aviones y siembren y hagan, pero la verdad es que nunca se ha apreciado ningún resultado en términos locales, en términos ya atmosféricos de un territorio mucho más amplio. Pues puede ser que a lo mejor eliminas de aquí la lluvia y aparece en Albacete, o se incrementa en Albacete de alguna manera, pero de luego eso de los aviones que van a producir lluvia aquí, eso es un mito y eso ha desaparecido ya hace bastantes años, aunque tuvo en su momento bastante interés, quiero decir, hubo algunas iniciativas. Se establece en el título segundo de la Administración Pública de las Aguas los principios generales de que la unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, corresponde al Estado, la descentralización, y respecto a la unidad de cuenca hidrológico de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico. Debe favorecerse el respeto. Y aquí tiene una cuantificación del ciclo hidrológico en España, con unos valores medios. Hay estudios que se han hecho sobre cuánto llueve, cuánto se evapora, cuánto se infiltra, cuánto se va a los mares, para conocer los diferentes elementos. Aquí tiene alguna cuantificación. Estamos hablando, la unidad aquí es el kilómetro cúbico, es decir, un cubo de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Es decir, estamos hablando pues de 1000 hectómetros cúbicos, es decir, cada kilómetro cúbico, volviendo a la imagen que tenemos, o recordando que la capacidad de embalse de la cuenca Segura es precisamente esa, pues ahí tienen. Todas esas unidades son de capacidad de embalse de la cuenca del Segura, a través de todos los embalses que tienen. Todo eso suma aproximadamente 1000 hectómetros, para hablar en números redondos, 900 y pico, 1000. Bueno, pues esas unidades son esas. Bueno, esto lo hablaremos más tarde, y posteriormente pues simplemente hablar de cómo se distribuye el agua en la Tierra, la fracción del agua que es dulce, de la que no lo es, etcétera, etcétera. Bueno. Y volvemos entonces ya a nuestro dominio público hidráulico y a su constitución, que está formada, de acuerdo con el texto refundido de la EGA, por las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, los cauces de las corrientes naturales, los propios cauces, el terreno, los lechos de los lagos y lagunas, los acuíferos, que los acuíferos no es más que una estructura geológica que contiene agua. Ya no tenemos por qué entrar en más discriminación, aunque hay infinidad de tipos, pero bueno, esa es la definición más sencilla de lo que es un acuífero. Las aguas procedentes de agua de mar, y todos ellos sujetos, o el dominio público terrestre, como veremos más adelante, sujeto además a una servidumbre de policía y salvamento en sus márgenes, que son de propiedad privada, como más adelante veremos. El Real Decreto 9 del 2008 define estos elementos, el cauce o álveo, como el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, y se determina atendiendo a las características geomorfológicas, ecológicas, la información hidrogeológica, etc. Las riberas son fajas laterales, ahora veremos un esquema de todos estos elementos. Los márgenes son los terrenos que lindan con los cauces, que son de propiedad privada, y las servidumbres a las que están sujetos esos terrenos de propiedad privada. Las zonas inundables, que la delimitada por el nivel teórico que alcanzaría las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de 500 años, se entiende que una zona es inundable si está dentro de una
Y un periodo de retorno es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Si es de 500 años, que puede ocurrir uno cada 500 años. Es decir, en términos cuantitativos, una probabilidad de 0,002. Eso es un periodo de retorno de 500 años. La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, en términos estadísticos. Falta que se ha instalado en la terminología técnica los años, porque es una cosa que bueno, se comprende mejor desde un punto de vista intuitivo. Pero vamos, es una probabilidad de un fenómeno. Y la máxima crecida ordinaria, que es la que define el dominio público, la media de los máximos caudales anuales en su régimen natural producido durante 10 años consecutivos que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. Bueno, este concepto, que está expresado en unos términos totalmente ambiguos, es que es ambiguo. Entonces, se han hecho estudios para ver qué significa eso. Bueno, pues se le ha encontrado a eso que desde el punto de vista medio, pues puede ser un periodo de retorno de 2,36 años, una cosa por el estilo, es decir, que no tiene un contenido, está definido. Hay muchos, verán ustedes en la legislación, que hay elementos que tienen un contenido ambiguo. Entonces, pudiendo definirlo bien, ¿por qué no se ha definido con más precisión? Porque no ha interesado. Se ha preferido mantener cierta duda en su contenido para que sea la práctica a través de conclusiones inmediatas, incluso de sentencias judiciales, en las que lo concrete en algún caso. Pero hay algunas como esta en la que no está definido porque no se ha querido. Y este es el esquema del dominio público de sus zonas de servidumbre, que en principio, pues el dominio público, pues es, aquí está la máxima crecida ordinaria, aquí hay un cauce de bajas, llega por aquí, eso que hemos dicho, el periodo de retorno, pero por razones topográficas, por razones históricas, pues hay configurado un cauce natural y en vez de estar aquí definido el dominio público, pues se ha llevado aquí, y aquí se lleva cuando se hacen los procedimientos, que ahora veremos, de deslinde del dominio público, que el deslinde es la separación del dominio público del dominio privado. Esto, uno va al territorio y no hay ahí una línea de mojones, ni la hay, ni la va a haber con carácter general, y cuando por razones particulares interesa separar ese bien, pues entonces se hace un procedimiento de deslinde y se separa eso. Y la parte de la propiedad privada, pues está sujeto a una servidumbre de policía, de salvamento y demás, de 5 metros, que en nuestras ramblas no tiene ningún sentido hablar de salvamento, pero claro, hay ríos mucho más caudalosos en España que tienen un sentido perfecto. Aquí, esta zona de policía, pues es de libre circulación para vigilancia y control del dominio. Y luego una zona de policía en la que la actividad de la propiedad privada está limitada, en defensa del dominio público. Así se establece en la Ley de Aguas, y ya veremos a ver cómo luego, cuando se quieran hacer cualquier tipo de proyectos de urbanizaciones, pues se precisa la utilización expresa o genérica en algún instrumento urbanístico o particular sobre esa actividad concreta. Posteriormente, los aspectos de inundabilidad que se incorporan en el 2009, pues permiten que a esa zona de policía se incrementen para dar paso también a la zona de flujo preferente que vamos a definir a continuación, en una inundación. Bueno, los aspectos administrativos, la legislación básica, pues vamos a ir muy deprisa sobre esto. Pues toda la actividad administrativa pues viene regulada por la ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas del procedimiento administrativo común, modificada por la ley 499 y sucesivas modificaciones puntuales que se hacen muchas veces en un contexto jurídico extraño. A final de año, con los presupuestos del Estado, se añade una ley de acompañamiento que es un batiburrillo, ahí meten de todo. Puede haber una modificación de la Ley de Aguas. Se ha modificado la Ley de Aguas a través de ese procedimiento extraño. Pues no parece lógico que se modifique una Ley de Aguas con una ley que se llama de acompañamiento a los presupuestos del Estado y que sirve para incorporar ahí cuestiones tan diversas como la bonificación de agua, el tratamiento pesquero en Canarias, 50.000 cosas de la tipología más variopinta. Bueno, y la legislación básica, pues el texto refundido de la Ley de Aguas, los reglamentos que hemos comentado del dominio público, aquí están sus referencias administrativas, la ley, el reglamento de 1926 del 88, Reglamentación pública de la planificación hidrológica, y el del 89,
que determina la estructura orgánica y dependencia de la presidencia de las confederaciones hidrográficas. Bueno, nos merece mucho la pena hablar sobre estas circunstancias, sobre las diferentes funciones del Estado, pero en definitiva corresponde al Estado, en relación con el dominio público, el otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así como la tutela de este en cuencas hidrográficas intercomunitarias. Hay dos tipos de cuencas hidrográficas: las intercomunitarias, que abarcan más de una comunidad autónoma, como puede ser la del Segura, que tiene parte de la comunidad autónoma del País Valenciano, de la región de Murcia, de Castilla-La Mancha, una zona de Albacete donde están los embalses, y alguna zona de Andalucía. Bueno, pues esa es una cuenca intercomunitaria en contraposición de las cuencas intracomunitarias de Cataluña, que son todas las ramblas costeras que afluyen al mar, pues son una cuenca intracomunitaria que se gestiona de manera muy distinta. Esa ya no se gestiona por el Estado directamente, como esta, sino por las propias comunidades autónomas donde se encuentran incluidas. Bueno, y la Comisaría de Aguas es la unidad dentro de las confederaciones hidrográficas que tiene como misión específica la gestión del dominio público hidráulico. Yo trabajo actualmente en la Comisaría de Aguas y forma parte de nuestras atribuciones la propuesta de otorgamiento de concesiones y autorizaciones referentes a las aguas, a los cauces del dominio público hidráulico, las propuestas de resolución, la expresión y vigilancia de las obras derivadas de concesiones en el dominio público y todas estas cosas. Aquí tienen lo mismo de antes y podemos definir, así es como se define, todavía hemos hablado de antes, el cauce, la ribera, las márgenes, otro esquema, múltiples esquemas también de esto, la zona de servidumbre. La zona de servidumbre nos detendremos un poquito más porque es donde se sustancian proyectos de actuación concretos y se constituye para el uso público, protección del ecosistema fluvial y del dominio público. El paso público peatonal, es decir, como las playas tienen que tener una continuidad, los cauces tienen que tener una continuidad. Está prohibido el cierre de fincas, que teóricamente su propiedad llega, como hemos visto, hasta el dominio público hidráulico, pero nadie puede poner un vallado que llegue hasta el borde del dominio público, se tiene que retranquear para esa servidumbre de paso, 5 metros al menos, salvo que las circunstancias aconsejen que sean más, se tienen que retranquear 5 metros para dar paso peatonal a los servicios públicos de administración, a la guardería fluvial, a los agentes medioambientales, etcétera, etcétera. Es paso para vigilancia, conservación y salvamento, para el varado y amarre de embarcaciones, que aquí pues lógicamente no tiene ese sentido, pero lo tiene en el Ebro, lo tiene en el Tajo, lo tienen en los ríos más importantes de España, y también para depositar maderas, objetos, etcétera. En ese terreno, que es de propiedad privada, sujeto a servidumbre, los propietarios de terrenos sí que pueden sembrar libremente, sin pedir autorización, quiere decir libremente, especies no arbóreas, siempre que no impidan los pasos de los distintos usos anteriores. Se tienen que autorizar expresamente en esos terrenos la plantación de especies arbóreas. Se puede edificar en casos muy justificados. Todo eso es sujeto a autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, de la Comisaría de Aguas y en concreto del área que yo llevo. En la zona de policía tiene por objeto pues, la gestión del dominio público, en la zona de policía, que es la más amplia de los 100 metros, y vigilar porque el régimen de corrientes que se pueda producir en fenómenos de inundación no se interrumpa por la presencia de algún impedimento. Así que están sometidos los usos del suelo y las actividades a condicionamientos muy concretos, incluso no se dan autorizaciones cuando se modifique el relieve natural del terreno colindante al dominio público, se altere, porque eso puede modificar el régimen de corrientes y puede producir efectos locales que pueden ser adversos. No se pueden extraer áridos, las construcciones de todo tipo están prohibidas, bueno, actividades y uso del suelo, las construcciones de todo tipo deben ser debidamente autorizadas, y en general cualquier uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente que pueda degradar el dominio público. Y las zonas ampliadas y en las desembocaduras tienen su propia problemática, en los embalses también. Y en la zona de flujo preferente,
la floja de flujo preferente, que es en aquellas partes de la avenida de 100 años, es decir, ustedes comprenden que según el caudal que se presente en el cauce, ocupa una parte del dominio público mayor o menor y puede desbordar el dominio público según el caudal, es decir, según el periodo de retorno que tenga esa avenida. Si es una avenida de 100 años, significa que tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 cada 100, es decir, el 0,01. Si es de 500, superior, como hemos dicho. Bueno, pues se produce en los terrenos colindantes que, naturalmente, como se define el dominio público en unos términos de una probabilidad mucho menor, pues producen sobreelevaciones de los niveles del agua e inundaciones en los terrenos colindantes. Entonces, según la naturaleza, según los criterios de esta zona de flujo preferente, son los que se establecen que produzcan calados inferiores a 1 metro, velocidades superiores a 1 metro, o cuando el producto de ambas variables sea de 0,5 metros cúbicos por segundo. Esas vías se definen como vías de intenso desagüe. Lo veremos mejor un poquito más adelante. Bueno, aquí no. Bueno, vamos un poquito más deprisa. Vamos a ir un poquito más deprisa. Una serie de usos recomendables en zonas inundables. Los recomendables, pues tierras de labranza, pastos, usos industriales comerciales con área de almacenaje, uso residencial, jardines, zonas de juego. Y aquí tienen una serie de secuencias de cuáles son, esto me parece que es el Ebro, lo he sacado del Ebro, de cómo va evolucionando una riada y cómo va evolucionando y aumentando la zona hasta ver esas imágenes tan espectaculares que tenemos del Ebro. También las hemos tenido en el Segura, cuando inundan especialmente zonas muy planas de la Vega Baja, que ocupan terrenos. Bueno, pues todo esto, lógicamente, es lógico pensar, mejor dicho, que las actividades que se desarrollen en esos terrenos inundables tienen que estar limitadas en previsión de daños, incluso a personas, bienes a personas. Bueno, y del Plan Hidrológico Nacional pues no vamos a hablar, porque sí que lo regula. Y seguimos ahora ya con un poco el aspecto ya más concreto del dominio público hidráulico, y en primer lugar el procedimiento administrativo de deslinde, lo que se llama el dominio público deslindado. Bueno, el dominio público hidráulico tiene un procedimiento administrativo de deslinde que viene regulado en una serie de artículos. La apeo y deslinde se refiere, la literatura administrativa se refiere a apeo y deslinde. Apeo, ya saben ustedes que en la arquitectura e ingeniería, apeo es cualquier elemento que sostiene una estructura, pero tiene otra segunda acepción que es reconocer, señalar o deslindar una o varias fincas, eso se llama también apeo. Bueno, pues apeo en este sentido, quiero decir, en la legislación de agua se refiere a este aspecto. Se define el deslinde en los artículos 95 y se establece un procedimiento reglamentario de deslinde que tiene que citar a los particulares, si hay información pública, es un procedimiento abierto en el que se pueden oponer, porque es un procedimiento que se promueve o a iniciativa de una parte. Yo soy un propietario que tengo tierras que colindan con un cauce y quiero saber hasta dónde llega mi propiedad. Yo puedo promover, interesar de la administración que me separe qué es el dominio público de qué es el dominio privado. Entonces hay un procedimiento en el que el particular y la administración se juntan y se establecen cuál es la línea que separa unos y otros mediante los cálculos y análisis y metodología propia del mismo procedimiento, distinto de que si la administración quiere delimitar un tramo de 50 kilómetros o de 20 kilómetros, pues hay un procedimiento mucho más complejo en el que intervienen cientos de propietarios con citaciones, con actas de levantamiento, con croquis, con análisis de instrumentos de hidrología, hidráulicos, GERRAS y muchos otros. Bueno, pues esto es lo que se regula en estos artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y sus efectos, los efectos del deslinde, son muy importantes porque modifica el registro de la propiedad, de tal manera que puede haber en el registro de la propiedad, esto se introduce en una modificación en el año 99, si en el registro de la propiedad, que es un sagrado para todo el mundo sabe que lo que pone en el registro de la propiedad va a misa y si lo pone está ahí, si no, bueno, pues en materia de dominio público hidráulico, no. Si la administración efectúa un procedimiento de deslinde y dice que el dominio público llega hasta aquí, el registro de propiedad puede decir que llega hasta aquí. Automáticamente, aprobado ese procedimiento de deslinde, se modifica la propiedad y este propietario que tenía hasta aquí
a continuación llega hasta lo que se ha definido como dominio público. Y eso, en razón a aquella naturaleza de imprescriptible e inembargable, pues es que es imprescriptible. ¿Cómo es imprescriptible? No ha prescrito por mucho que esté en el registro de la propiedad. Se ha definido así y modifica el registro de la propiedad. Lo mismo ocurrió con la ley de costas hace unos años, que tenía también consideraciones parecidas. Bueno, el flujo preferente habría que detenerse un poquito más, se define en el Real Decreto del 2008, lo hemos iniciado un poquito antes, hemos visto que pueden producirse graves daños cuando se satisfagan algunas de esas condiciones, que el calado sea superior a 1 metro, en los terrenos colindantes, en las zonas inundadas, en la avenida de 100 años, que es un referente que no estaba debidamente concreto en la ley de aguas anterior, pero que ya ha quedado concreto con el Real Decreto del 9 del 2008, y dice que el calado sea superior a 1 metro, no sé qué. La zona de policía puede extenderse, que es lo que antes les comentaba, más allá de los 100 metros. Bueno, el servicio de cauce del Ministerio pues lleva un inventario de tramos, de cauces con dominio público cartografiado probable, con dominio público deslindado, etcétera. Y entramos ya a lo que es el dominio cartográfico probable. El Ministerio antes de Obras Públicas, ahora de Agricultura y Medio Ambiente, en fin, los diferentes nombres. Yo he conocido, me parece, 5 o 6 denominaciones de ministerios, de que llevo trabajando en el Ministerio. Del Ministerio también de Obras Públicas y Transporte, de Urbanismo y Medio Ambiente. En fin, han ido bailando las siglas y no se acaba de comprender bien, pero bueno, esa es como estamos. Entonces desarrolló un proyecto que se llamó el proyecto LINDE, que su nombre viene de deslinde, de establecer los lindes, los límites de unas cosas con otras, con una serie de fases. La primera fase es la selección, una primera selección que se hizo de todos los cauces de España, que por su situación, de todo tipo, económica, social, pues convendría deslindar. Bueno, lógicamente esa actividad se centró especialmente en las zonas de mayor interés socioeconómico, en las zonas costeras especialmente, ahí es donde había un mayor número de tramos, porque ahí es donde se concretaban los problemas. Una siguiente fase, el estudio de las características, lo que se llama el LINDE o fase 2, y que define, pero ya exclusivamente trabajo de gabinete cartográfico, cartografía digital, modelos digitales de terreno, modelos hidráulicos, modelos hidrológicos, definen unas líneas probables de dominio público. Pero no es el dominio público exige un reconocimiento de campo en presencia de los particulares colindantes, porque en definitiva se trata de distinguir qué es lo público de qué es lo privado. De manera que es necesario, y pueden alegar, y pueden llevar sus alegaciones hasta donde corresponden, y pueden introducir elementos de prueba contradictorios a los que diga la Administración, en igualdad de situación, y pueden presentar recursos contenciosos, todo el procedimiento administrativo normal en la Administración. Bueno, pues esa es la fase 3. La fase 3, la del deslinde definitivo. Pues existe dentro lo pueden ustedes consultar también en la página web del Ministerio, existe una zona cartográfica probable en ese sentido. Las zonas inundables igual. Y esto es lo que antes quería comentar. Se define el Real Decreto del 2005 en estas zonas, una zona que se llama vía de intenso desagüe, y se define otra de zona de grandes daños. Ahora lo veremos en la infografía que se quede más específica. La zona de intenso desagüe es esa en las que había una sobrelevación de las aguas, una velocidad y demás. Y aquí tienen un poco el esquema de lo que estamos hablando. Si el cauce, este es el dominio público, con la vía de intenso desagüe que incluyen las zonas de graves daños, pues esta es la que conforma la línea de flujo preferente. La vía de intenso desagüe. La vía de intenso desagüe. Y una cuestión también muy interesante, que conviene que ustedes conozcan, es que se ha desarrollado al amparo de esta legislación última lo que se llama el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y el Ministerio ha puesto a disposición pública un visor cartográfico de las zonas inundables que pueden consultarse a través de la página web del Ministerio, porque ese visor cartográfico ya da cuenta concreta de estudios de gabinete, también con recopilación de datos históricos, también se ha hecho cierto trabajo de campo, de las zonas que están, de las diferentes zonas inundables por diferentes periodos de retorno de avenidas. Hay hasta 60.000 kilómetros de zonas inundables ya,
que se pueden consultar. Tiene por objeto este visor pues, favorecer la gestión del espacio fluvial, prevención de riesgos naturales, la planificación territorial, la transparencia administrativa, y se pueden hacer consultas del catastro, de fotografías aéreas, es decir, son sistemas de información geográfica que tienen capas base, que ahora veremos cuando entremos en la propia, en la que hemos nosotros obtenido la Confederación del Segura, e incluye cartografía general con altimetría, inventario de tramos con estudio, las zonas inundables, y se pueden hacer consultas sobre mapas de catastro, fotografías aéreas, etc. Este es el aspecto que tiene ese visor. El visor se entra en la imagen superior izquierda, el siguiente es ya una aproximación cuando se entra, y luego tiene alguna serie de... He puesto ahí una salida general de visor en las zonas de Alicante, que lo pueden ustedes también consultar, y la Confederación ha incorporado esa información en nuestro propio visor, en nuestro propio sistema de información geográfica, que no sé yo si lo voy a poder consultar entrando aquí. Aquí. Si no, tendré que salir del sistema. Bueno, entonces, a ver que vea yo esto. Bien. Este es el visor de la Confederación Hidrográfica del Segura, donde hay una serie de capas de base para que ustedes puedan consultarlo también si tienen interés o necesidad. Normalmente necesidad. Bueno, aquí para ver lo que hay que hacer aquí, tengo que entrar en una serie de capas que tenemos restringidos los funcionarios, pero ya digo, esto que vamos a ver aquí ahora se puede ver a través del visor del Ministerio de Obras Públicas. No sé si lo ha cedido o no lo ha cedido. Aceptar. Bien. Aquí tienen las capas correspondientes a diferentes periodos de retorno, de manera que aquí están identificadas, están recogidas todas las capas, todas las zonas inundables de diferentes periodos de retorno de ese Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables elaborado por Madrid. Es lo mismo, nada más que en esta tierra con nuestras bases, pero aquí tiene la ventaja de que podemos incorporar el catastro, en fin, una serie de funcionalidades y herramientas de capas. Entonces, por ejemplo, si activamos esta, pues aquí, que no lo hemos activado, ahí se ven cómo están aquí señaladas las zonas inundables de periodo de retorno de 10 años. Lo que no va es esto. Si le doy la siguiente, tiene la de 100 años y por último la de 500 años, pues es otra. Lo que pasa es que no sé por qué esto no... Vamos a ver. Esto no rula, esta ruleta. No va la ruleta esta. El zoom. Ahora. Bueno, pues aquí van ustedes aproximándose y llegan ya pues a escalas ya de fotografía aérea y van viendo, esto va más lento que... A lo mejor es que no responde con esto. No, tampoco. Bueno, quiere decir que llegan ustedes aproximándose ya a zonas concretas donde existe una previsión de inundabilidad en función de la probabilidad del periodo de retorno que tenga a esta. Bueno, y en principio esto es lo que quería comentarles. Lamento que haya sido demasiado precipitado porque la materia que me había planteado es un poco densa. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por la atención.